Tal, buen día, profe, ¿cómo va? Bien, bien, se escucha entonces. Ahí. Ahora sí, se escucha peor. Hola, buen día, profe. Bueno, bueno. A ver, tengo acá un participante, Ayelen Cari, quisiera saber, pues no la tengo registrada. ¿Me escucha Ayelen Cari? ¿No tiene audio, Ayelen? Ah, Fabiana. Fabiana, ¿cómo está? Sí, ahora sí. Pasa que entraste como Ayelen. No hay problema. Ok. Ok, vos vas a estar como oyente, ¿no es cierto? Está bien. Perfecto. Bueno, chicos, acá le doy entrada al profesor para que empiece la teoría, ¿sí? Ya estamos y 36. Parece que no se va a conectar más nadie a la teoría. Bueno, buen día a todos. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Buen día, Néstor. Como quedamos ayer en la parte de, vimos lo que era tono y textura, siempre dentro de aquellos herramientas con las cuales tenemos que tratar de poder diferenciar cosas, o sea, qué herramientas usamos o nos basamos principalmente es el tono, la textura, y hoy vamos a ver todo lo que es el análisis morfológico o geomorfológico. Dentro de lo que constituye la base de los principales elementos para la interpretación geológica, tenemos, o sea, el reconocimiento de interpretación geológica que podemos hacer a través de una imagen, principalmente el color. El color, ayer hablamos un poco y nos referimos cuando hablamos de tono. Estamos en el mismo tema aproximadamente, solo que como se trata muchas veces de que la mayoría pueden tener acceso a imágenes, tanto en Google, casi todos pueden acceder, o otras imágenes, la imagen color o la foto color, que son muy escasas, lamentablemente no hay muchas, nos permite visualizar claramente o diferenciar claramente algunas unidades litológicas. El ojo humano está preparado para visualizar mucho mejor una imagen o diferenciar elementos en color que en blanco y negro. Ahora existe la situación en que aquellas unidades son netas o claramente distintas, por ejemplo, pasar de un yacoraite que es amarillo a un pirgua que es rojo, no tenemos ningún drama, o sea, son fácilmente separables. Ahora, cuando ese pase no es muy exacto, por ejemplo, podríamos tener dentro de la misma serie de pirgua, la yesera, las curtiembres, los blanquitos, los cuales por ahí los colores son los mismos, solo que varían un poco las tonalidades, es mucho más problemático en color que en blanco y negro. En blanco y negro es mucho más nítido esos contactos cuando hay pequeñas variaciones tonales a cuando es en color. Dentro de todo, la otra limitante que tenemos en especial con fotos en color, cuando se observan fotografías aéreas en color, es que el tipo de emulsión que se usa para el color no tiene tanta resolución como una pancromática en blanco y negro. El contraste y el realce que se genera en blanco y negro o en grises es muy superior a una imagen color, a una foto color.
Entonces es importante tener claro estos conceptos, pero por ahí es interesante siempre tener la posibilidad de ver las dos posibilidades. Si podemos en determinados casos poder ver fotografías en blanco y negro y imágenes color, lo único que hace es un mayor aporte y un mayor beneficio para poder lograr una mejor interpretación. En cuanto a patrones, es otro término muy importante que no vamos a pasar. Patrón es un ordenamiento espacial de hechos geológicos, topográficos, vegetación, drenaje, que normalmente podemos hablar en general cuando hay ese tipo o un determinado tipo de arreglo, un ordenamiento, podemos hablar de un patrón. Por ejemplo, si hablamos de un cultivo, si ustedes tienen un cultivo de cítricos, lo observan en la foto, van a ver que están bien ordenados, alineados y conservan un patrón. Eso es también a lo que nos referimos como un ordenamiento espacial de hechos, ¿sí? En este caso, de vegetación. En cuestión de geológico, podemos hablar de un patrón de diaclasas, un patrón de fracturación, que sigue, por ejemplo, normalmente una estructura, sigue un determinado patrón estructural. Cuando analizamos grandes regiones, vamos a tratar de ordenar y ver los patrones estructurales que se presentan. Pueden ser paralelos a las estructuras, pueden ser transversales a la estructura. Eso puede surgir de la interpretación. Hay muchos patrones que varían, como en el caso de la textura, de acuerdo a la escala de la fotografía. Entonces por ahí tenemos cierto formato de patrón en una escala y ese puede variar totalmente cuando pasamos a otras escalas. En especial cuando analizamos, por ejemplo, diaclasas o fallas, en el cual al observar en escalas muy pequeñas, tal vez como les mostraba yo ayer en una de las fotos, podemos hablar de una textura rugosa o de una textura áspera, pero no nos damos cuenta a simple vista que eso corresponde a una erosión, un lavado en el cual me deja claramente expuesta los planos de estratificación con los desplazamientos, pues un granito también, un sistema de desplazamiento muy particular. Es muy común o fácil para identificar que algunas litologías se caracterizan o se las define claramente por esta presencia de patrones de diaclase. El caso de las rocas intrusivas, en especial los granitos, las dioritas, son muy comunes y muy característicos del patrón de desplazamiento, y también en aquellas rocas metamórficas de alto grado, tipo quistos o neises, también en rocas sedimentarias, en especial aquellas que son de cemento silicio, en algunos casos también la de cemento calcáreo. Tienen que ser muy rígidas, en el cual la erosión de la superficie diaclasada y se puede visualizar bien las diaclasas, y en algunos casos, cuando se trata de materiales no tan limpios como una arenisca calcárea, una arenisca silicia, aparecen, en el caso, por ejemplo, de una arenisca con un alto porcentaje de pelitas como matriz,
vamos a tener que se diluye bastante y no aparece claramente el desplazamiento. Lo mismo pasa en las rocas metamórficas de bajo grado, en las sedimentarias muy finas, de material fino, y en un lugar donde sí es observable claramente el desplazamiento es, por ejemplo, en la minibrita, a escala grande ya, ¿no? Es muy característica. Entonces, cuando nosotros vemos una zona muy desplazada, tenemos que pensar claramente de que estamos en presencia de una roca resistente a la erosión, en la cual se expone claramente estas fracturaciones, aunque no sean fallas, una nitidez clara de fracturación. Normalmente, ¿cómo reconocemos las diaclasas? Las diaclasas, por lo general, son líneas rectas, teniendo en cuenta la escala de la foto, tienen que ser de pequeños milímetros de recorrido, no más allá de 1 centímetro, dependiendo de la escala. No son líneas muy elongadas o muy alargadas, se entrecruzan, normalmente generan una topografía como depresión, son normalmente de tonos oscuros, porque absorben humedad normalmente, mantienen mayor tiempo la humedad dentro de la fractura que en la roca. Entonces, por ahí es mucho más fácil distinguirlas por su tonalidad, por ser líneas rectas, deprimidas y de tonos mucho más oscuros que la roca circundante. También es común los patrones de diques, que es muy típico en aquellas rocas también intrusivas. También hay diques en rocas sedimentarias, pueden haber un determinado ordenamiento de diques, pueden ser radiales, por ejemplo, al intrusivo, pueden ser paralelos, pueden ser diagonales. También hablamos de un patrón de fracturación en casos donde aparecen cizallamientos, por ejemplo, un determinado ordenamiento de fracturación. También hablamos de un ordenamiento en el caso de los cauces del drenaje, ¿sí? También hablamos de patrones en vegetación, como les di el ejemplo hace un rato, en cuestiones de lineamientos. O sea, normalmente vamos a usar mucho en fotointerpretación el término lineamiento. Lineamiento puede ser o no una fractura. Dentro de las clasificaciones de fracturas ya sabemos que están las fallas, las diaclasas, ¿sí? Y muchas veces podemos tener presencia de lineamientos sin que sean fracturas. O podemos interpretar, después de un análisis regional, una cierta alineación de hechos o fenómenos geológicos que nos conducen a pensar que están orientados o alineados en un determinado sentido. Entonces podemos usar la expresión lineamientos para un montón de situaciones sin considerar que esos lineamientos puedan llegar a ser fracturas. También es muy común usarlo con fallas, ¿sí? Por ejemplo, habrán escuchado hablar acá para la región los lineamientos de Isonza, del Toro, o la Capato Toro, el lineamiento del Tomasito, el lineamiento de los Blancos, el lineamiento de Tucumán, del Brete. Hay numerosos lineamientos, muchos son identificables por tramos, otros no tanto, ¿sí? Pero conservan una cierta alineación. Por ejemplo, el de Isonza no presenta ninguna expresión geológica o topográfica que nos conduzca a pensar en una alineación de estructura, sino más bien en una alineación de hechos geológicos acaecidos en el Cretácico, o sea, determinado afloramiento de vulcanitas dentro de su grupo Pilgua nos conduce a definir como lineamiento de Isonza
un hecho que ocurrió en el pasado. Entonces es muy amplio el término de lineamientos. Cuando ustedes escuchen hablar de lineamientos, y lo vamos a usar mucho, porque en interpretación podemos observar cierta cantidad de elementos muy alineados, también sin tener la precisión de campo, no podemos decir que ese lineamiento es una falla, porque ¿sí? Tenemos que, excepto que existan elementos muy firmes en terreno, en la interpretación, como para decir sí es una falla, porque está dislocando una estructura, está cortando una serie sedimentaria, está cortando una estructura volcánica, lo que sea. ¿Sí? También hay una cierta ordenamiento en cuanto a topografía. Podemos hablar de ciertas formas generales del relieve. No sé si ustedes han escuchado o han visto en geomorfología el relieve encuesta. El relieve encuesta no es otra cosa que una serie equivalente similar a un homoclinal, lo podemos considerar para ser más breve y concreto, un homoclinal o un flanco de una estructura en la cual, debido a la diferencia de resistencia de la litología, vamos a tener distintos escalones dentro del relieve con una serie de, por ejemplo, algunos drenajes que pueden ser paralelos al fondo de los estratos y otros transversales. Nos generan un cierto patrón. Entonces, normalmente podemos hablar de este tipo de relieve como un relieve encuesta. Es un término europeo que se usa. Hay muchas formas de aplicarlo también. Bueno. Acá estamos observando lo que quería hablar de pequeñas alineaciones, lineamientos, si lo pueden visualizar, ¿no? Donde tengo el mouse, fíjese en esas líneas bien marcadas, ¿sí? Por ejemplo, acá son alineaciones que estamos observando, ¿sí? En distintas direcciones. Puede ser ahí, ¿sí? ¿La ven? Líneas muy bien claritas, muy bien definidas. Como les dije antes, siempre en relieve deprimido, con tonos más oscuros, fíjense acá. Eso nos está dando indicios de una cierta serie de fracturación muy clara que nos permite inducir por el patrón del ordenamiento. Son fracturas en distintos sentidos. Tenemos casi, si esta fuera una foto hacia el norte, este-oeste, tenemos casi noroeste, sureste, una gran cantidad, casi oeste, noroeste, este, noroeste, noreste a sur, suroeste, otra distancia. ¿Sí? Es impresionante, hay de gran tamaño como de pequeño tamaño. Por ahí cuando se tratan de líneas muy continuas, muy prolongadas, podríamos hablar de, puede ser la presencia de una falla, por ejemplo, en este caso, con un gran resalto topográfico hacia uno de los lados, ¿eh? Eso quedaría por corroborar, podríamos interpretarlo como una diaclasa o como una falla, pero podemos ponerlo como una línea de fractura que después lo corroboraremos en el campo. Bueno, esta es una estructura, fíjense, acá está el límite entre esta de tono muy claro, muy casi blanco, una roca que se apoya en discordancia sobre la que está abajo, ¿sí? Esta es una estructura de intrusivo, por eso la forma del desplazamiento, la textura bastante rugosa, áspera, una roca resistente con filos muy marcados, muy definidos en aristas,
lo cual me permite definirla como una roca muy resistente, en contacto con una roca que está casi horizontal al costado, que no es otra cosa que un milímetro, ¿sí? Que fluyó tapando en parte esta litología. Y por acá tenemos otro tipo de patrón de orientaciones, que en este caso no es diaclasas, son alineaciones, pero se trata de estratificación, ¿sí? Una estratificación muy fina, muy asociada a una secuencia más bien pelítica, con un pequeño nivel acá más, aparentemente más resistente, puede ser una cuarcita, pero en general todo el componente es muy fino, de estratificación muy fina y paralela. Esa es la gran diferencia entre diaclasas. Cuando esto es muy paralelo, tenemos que pensar ya en una estratificación. En cambio, acá son muy entrecruzados. Tenemos distintas direcciones y orientaciones de las lineaciones. Este también se trata de un intrusivo, visto en una imagen satelital, en el cual se nota claramente las distintas fases o distintas orientaciones, con fracturas o fallas, como en este caso, una mucho mayor, ¿sí? Y después todas estas pequeñas, que son diaclasas muy pequeñitas, ¿sí? Bueno, en cuanto a patrón de drenaje, ¿cómo se ordena el drenaje? Normalmente se habla de un diseño de drenaje para una cuenca o su cuenca, por más pequeña que sea. Estamos hablando que esos elementos, que son los ríos, los cauces, los afluentes, van a tener una cierta forma, una cierta presencia, lo cual nos define un determinado patrón o arreglo de ordenamiento del drenaje. Hay muchas formas de interpretar los patrones. Una es por su forma, su desarrollo espacial. Otra por su densidad. Y otra si es externo o interno, en el caso de rocas sedimentarias calcáreas, en el cual puede haber un sistema de karst, podemos hablar de un sistema de un patrón interno, ¿sí? No externo. Normalmente los patrones se asocian al tipo de roca, fundamentalmente a características mitológicas, al tipo a la aptitud de la roca, o sea, a la resistencia a la erosión, y también están relacionados a la fracturación que puede tener esa roca, al desplazamiento, a la inclinación de las capas o buzamiento de los extremos. También están asociadas a las estructuras anticlinales, inclinales, fallas. Normalmente el patrón, en cuanto al patrón más común, que es la forma lunar, es un patrón dendrítico. Dentro del patrón dendrítico vamos a tener numerosas variantes. La vamos a ir viendo un poco más adelante y la pueden consultar también en el aula virtual. Hay un archivo que se subió para mostrar, ejemplificar y explicar cada tipo de patrón. Lo que sí es importante que en cuanto hablamos de drenaje es en cuanto a la densidad del drenaje. La densidad del drenaje es importante en la definición de la litología. Cuando hablamos de patrones de baja densidad, estamos hablando de rocas, o sea, está muy vinculado a la permeabilidad de la roca. Si la roca es muy permeable, vamos a tener densidades muy bajas, o sea que los ríos
van a tener una mayor infiltración que una escorrentía superficial. En cambio, si la listología presente es muy impermeable, o sea, el agua de la lluvia nunca va a tener, o sea, no va a penetrar en la roca, sino más bien va a correr o va a tener una escorrentía superficial inmediata. Me va a generar numerosos cursos de drenaje muy finos y muy densos. Normalmente la forma más nítida de diferenciar un patrón denso de uno bajo es corroborar una roca, por ejemplo, fina, una arcillita, una limolita, de una arenisca o un conglomerado. ¿Sí? Normalmente ese tipo de análisis nos lo permite la fotografía y la imagen satelital, cosa que por ahí es muy difuso verlo en el terreno. En cambio, en la foto tenemos claramente la totalidad del drenaje presente en la región y podemos diferenciar y calcular aproximadamente sus relaciones de acuerdo a la densidad. Otra cosa que tiene que hacer mucha hincapié y prestarle mucha atención es dentro de los patrones de drenaje, donde si ustedes tienen algo homogéneo y de golpe ven alguna variación dentro del patrón de drenaje, que normalmente le llamamos anomalías del drenaje, prestarle mucha atención a esas anomalías, porque esos son los puntos donde puede haber cambios histológicos. Profe, perdón, no se le escucha bien por la impresora de fondo. No se le escucha nada. Bueno, ya volvemos. ¿Se escucha un impresor? Sí, ya en segundo ya termina de imprimir el profe y seguimos. ¿Ya? Bueno, chicos, seguimos. A ver, quedamos principalmente, les decía que dentro de los patrones de drenaje cuando se desarrollan, por ahí uno observa que son más o menos homogéneos o no hay variaciones, pero por ahí podemos determinar concretamente pequeñas modificaciones dentro del patrón de drenaje que normalmente se le llama anomalías del patrón de drenaje. Esas anomalías son fundamentales en la observación y en encontrar esas anomalías por ahí un río que tiene un recorrido distinto a los demás, un cauce que es muy amplio, muy ancho, con una playa muy grande y de golpe aparece muy concentrado en un valle muy angosto. Esas pequeñas variaciones del curso del río nos indican cambios notorios en el tipo de material que estamos analizando. Puede ser un cambio brusco litológico o la presencia de una fractura, por ejemplo. También, si analizamos sedimentos modernos, por ejemplo, los ríos que atraviesan toda la llanura chaco-paranense, tanto el Pilcomayo, el Bermejo, el Juramento, vamos a observar las variaciones en el patrón de drenaje, pasando de un río que forma pie de monte contra la sierra subandina, amplios conos aluviales que hoy en día conforman la llanura chaqueña y que en su inicio, o sea, en la salida de la zona serrana, aparecen como ríos trenzados de cauces muy amplios, muy anchos, con un gran aporte de sedimentos y que en la distancia comienzan a convertirse en ríos meandrosos de baja velocidad, con materiales muy finos, lo cual me está dando las pautas, una del perfil longitudinal del río,
en el primer punto, en el primer sector pegado a la serranía vamos a tener pendiente fuerte, un río que trae muchos sedimentos que también al llegar a la llanura pierde esa velocidad de recorrido y comienza a depositar todo el sedimento que trae, que la energía no le permite ya transportar hasta llegar a convertirse en un río meandroso, donde ya el transporte de sedimento es muy escaso, pero sí tiene una generación en un material muy fino, como es la zona ya distal de la llanura chaqueña, ¿sí? Eso lo pueden observar muy bien en las imágenes satelitales, lo vamos a apreciar pronto en Google, se lo voy a mostrar un poco para que tengan idea. Ocurre en la mayoría de los ríos de montaña. Acá tenemos un ejemplo claro en el Valle del Lerma, por ejemplo, el río, tanto Rosario del Lerma como Pulares, como el Arenales o el Aria, salen de la zona oeste con fuerte velocidad, generan todo el abanico conoaluvial que se depositó en el Valle del Lerma, y en la parte distal, el río Aria, que es el colector de toda esta zona, transcurre en un tramo que es un río muy meandroso, de muy baja energía, de baja pendiente y con muchos meandros en su recorrido. Dentro de los patrones de drenaje tenemos que definir claramente dos tipos muy grandes de patrones, lo que se refieren a aquellos que se desarrollan en relieves erosionados y aquellos que son o forman relieves de depósito. O sea, cuando analizamos una zona, tenemos que ver si ese drenaje está erosionando en una zona montañosa, normalmente erosionante, mientras que en su desembocadura, en los valles o en las llanuras, van a comenzar a depositar este material y vamos a entrar a ver patrones distintos. Entonces, a la izquierda de esta imagen ustedes tienen los deposicionales, como es el anastomosado, el yazo, el dicotómico, el divagante o trenzado, el reticular. Y a la derecha, centro y derecha, tenemos aquellos que se desarrollan en zonas que están erosionando. Por ejemplo, el más común de todos, el patrón más general que conocemos, el dendrítico, es el ramificado como un árbol, ¿sí? Un subdendrítico, porque está en una cierta dirección nada más, es asimétrico. Un anular que sigue ciertas curvas o círculos, que normalmente se da en dos casos principales, o en tres casos podríamos hablar. Este tipo de drenaje es muy nítido para aquellos lugares que tenemos un intrusivo, un stock pequeño, un pequeño intrusivo, puede ser también un domo salino, puede ser también un volcán, o sea, la parte externa del volcán, ¿sí? Después tenemos los enrejados, que tienen un cierto control estructural o estratigráfico, que son paralelos normalmente al rumbo de los estratos, o puede ser por fracturación. En el caso de alguna limita van a ver también este tipo de drenaje orientado. El angular normalmente también muestra un control, como el rectangular, muestra un control estructural, un control principalmente de las diaclasas. Donde voy a tener un relieve muy diaclasado en los intrusivos, ¿sí? En los granitos. También este tipo, por ejemplo, rectangular, es muy apreciado en las imbritas, en la parte central de las imbritas. O sea, por ejemplo, en la zona de Susque tenemos toda una serie de imbritas que se desarrollan desde el volcán Coranzulí, y se
despliega en toda la depresión de Susque, solo que la parte del medio de esa depresión es la más horizontal, mientras que los bordes es muy inclinado. Entonces, dentro del sector con mayor inclinación vamos a tener un estilo de este tipo, paralelo. En cambio, en la parte central voy a tener estos reticulados, donde la imbrita está con mayor espesor y totalmente horizontal. La fracturación va a ser casi vertical el desplazamiento y me va a generar un tipo de rectangular, ¿sí? Después tengo el radial, que es parecido al anular, pero distinto. Acá siempre voy a ver curvas, círculos, y acá todo un sistema radial externo. El radial también podemos hablar del radial centrípeto y radial centrífugo, ¿sí? Si va hacia adentro o hacia afuera. Y el contorneado, que es un tipo de drenaje cuyos afluentes pueden ir en sentido contrario al principal. Quiero aclararles precisamente algo que van a tener mucha confusión cuando hablamos de anastomosis, en este caso. Acá habla de anastomosis, normalmente seguro que ustedes han escuchado hablar que los ríos tipo trenzados o entrelazados, como le llaman, también le llaman anastomosados. Entonces, para no generar problemas, el término anastomosis se refiere principalmente, el origen de anastomosis viene de la red de venas y arterias del humano, donde se observa la ramificación de las venas, y no es porque tiene principalmente como este ejemplo, por eso que a este también se le llama anastomosado, y en este caso. Entonces, para evitar confusiones de terminología, el término anastomosis no lo vamos a usar porque presta mucha confusión. Vamos a hablar de un río meandroso, un patrón meandroso o un patrón entrelazado, ¿sí? El dicotómico es un caso especial que, bueno, es bastante común justamente en los ambientes secos, donde tenemos todos los afluentes que salen al cauce principal como conos aluviales. Puede ser el caso de un delta también, ¿sí? El yazo es un caso muy especial que se da únicamente en ríos, en el cual un río principal tiene afluentes que corren paralelo al cauce principal. Son casos muy en el cual el principal genera dentro de la llanura aluvial albardones, ¿sí? Y los afluentes no pueden cortar esos albardones y corren paralelo al albardón por mucho recorrido hasta que logran unirse. Pero son casos muy especiales de ríos de llanura, y este es un ejemplo muy particular, o sea que es algo puntual. Lo mismo que este tipo de drenaje reticular. Cuando hablamos de esto, aparentemente todos cuando hablan de reticular creen que es algo similar a esto, rectangular o angular. Entonces es muy confuso. Fíjense que acá no tiene ningún sistema, más bien es un drenaje muy caótico, típico de zonas de abundante agua, como el caso de un delta, ¿sí? Donde hay conectividad entre todos los elementos. Por ahí es preferible no referirse a este patrón como reticular, sino porque tranquilamente nos vamos a confundir, ¿sí? Este es más bien de una zona anegada, con una freática muy alta y donde quedan pequeñas hilitas. Ya lo vamos a ver en algunos casos que tenemos aquí en la zona. Bueno, estos son todos los ejemplos de la bibliografía que pueden aparecer. Ustedes tienen ahí un texto donde aparece claramente. Entonces, esto es un poco
lo que les decía hace un rato, que un cambio en el drenaje, una anomalía del drenaje puede deberse a factores estructurales, también puede ser variación total de la litología, pasar del material de un comportamiento litológico a otro líquido. En cuanto a la relación con rasgo asociado, muchas veces al observar el patrón de drenaje nos puede brindar la información necesaria para identificar o relacionar una determinada morfología del terreno. En especial, por ejemplo, es muy notorio cuando hablamos les decía recién, el patrón anular, lo podemos asociar rápidamente a 2 o 3 elementos. ¿Sí? Lo mismo pasa con un patrón de drenaje reticulado, un patrón de drenaje centrífugo, ¿sí? O centrípeto. Y además está asociado a ciertas geoformas que son fácilmente identificables. Por otro lado tenemos la escala también. De acuerdo a la escala hay ciertos factores importantes en la interpretación de rasgos asociados a rasgos geológicos que pueden interpretarse o pueden verse en conjunto y su ubicación en relación a otros rasgos. Que eso en escalas pequeñas, o perdón, al revés, en escalas muy grandes, tal vez no es tan fácil verlo porque estamos viendo 1 o 2 elementos en particular y no un conjunto de elementos. Entonces, cuando yo tengo una asociación a una determinada escala, puedo tal vez interpretarlo mucho más fácil viendo el conjunto que un solo elemento. Eso es lo que le decía siempre, que hay que partir una interpretación de un análisis más regional al detalle. ¿Sí? Siempre, sea lo que sea que vayan a trabajar, tienen que ver el contexto regional, analizar regionalmente y de ahí irse aproximando al objetivo que quieren trabajar, por más que esté por fuera de su trabajo, de la zona de trabajo. ¿Por qué? Porque si se limitan únicamente al sector donde van a trabajar, pueden obviar o perderse y no ver cosas muy grandes que pasan por el lugar y no lo están viendo por el contexto. Bueno, dentro de las relaciones con rasgos asociados tenemos la forma y los tamaños. Las formas son elementos de reconocimiento muy definidos que involucran relieve o expresión topográfica. Por ejemplo, el caso de los volcanes, las dunas, terrazas fluviales, rasgos glaciares, son fácilmente detectables. No hay duda, cuando apenas uno lo observa ya sabe qué elemento. Se está viendo una forma que a medida que ustedes se acostumbren a irla viendo, la van a reconocer fácilmente. Eso también influye mucho en la formación de la persona y del intérprete. Si el intérprete va acumulando en su disco rígido la visualización de las formas, las puede asociar rápidamente si analiza otro sector que no conoce, por ejemplo. En base a las formas podemos reconocer rápidamente y diferenciar algunas formas histológicas y también diferenciar formas del relieve. Por eso yo les decía recién, en cuestión de
tema de un relieve en cuesta fácilmente corresponde a un relieve sedimentario, de litología sedimentaria. Si hablamos de conos volcánicos, de grandes cuerpos, estamos asociando a rocas intrusivas. Si asociamos a depósitos modernos eólicos, estamos hablando de dunas, terrazas fluviales, llanuras de inundación, ¿sí? Terrazas. Y en cuanto al tamaño, hay un ejemplo muy característico que es principalmente cuantitativo, que es el caso de los intrusivos. Cuando veo en una foto un cuerpo que se mantiene tal vez muy monótono, muy homogéneo, de gran tamaño, porque puede abarcarme varias fotos, estaría hablando de un tamaño de un bastolito, que es muy distinto a cuando observo un stock, por ejemplo, un pequeño intrusivo, que va a tener formas muy especiales, muy definidas, pero los dos son intrusivos, los dos tienen tal vez la misma litología, los dos son granito, granodiorita o amazonita, lo que sea, pero el tamaño hace a la forma y a la ubicación de los cuerpos, ¿sí? En este caso, más que nada, también influye mucho la escala, por eso siempre tienen que tener claro qué escala de trabajo tienen. Ustedes cuando le dan una foto y le dicen tiene escala unos 50.000, lo primero que tienen que traducir es cuántos milímetros son, o 500.000 serían, cuántos centímetros, cuántos metros serían. 500. Un centímetro, 5.000, ¿no es? ¿O estoy equivocado? ¿Qué escala le había dicho? Unos 50.000, ¿no? Sí. Ah, no, está bien. 1 centímetro es 500 metros, ¿sí? O sea, es medio kilómetro. O sea que 1 milímetro sería 50 metros. ¿Me entienden? Entonces, 1 milímetro, imagínense en una foto, 1 milímetro, están hablando de 50 metros en el terreno. Entonces, cuando analizan una forma de un determinado tamaño, ustedes tienen que pensar claramente, tiene 2 milímetros, entonces esta forma, por su tamaño, por su ancho, ¿cómo diferencia, por ejemplo, una ruta de una vía férrea? Básicamente por el tamaño, ¿sí? La vía férrea no pasa de 2,5 metros, 3 metros, y una ruta normalmente es arriba de 6 metros. ¿Me entienden? Entonces, la escala, por un lado, el tamaño del objeto que estoy analizando me permite claramente, por el tamaño, saber que estoy en presencia de una vía férrea o de una ruta pavimentada. Normalmente en una ruta pavimentada, una ruta del ripio, normalmente aparece una tonalidad tan nítida que no hay duda, ¿sí? Bueno, de esta manera también pueden, en cuanto al tamaño de determinados ejemplos, como hablábamos de las diaclasas, es importante el tamaño. Si las diaclasas tienen 1 centímetro en la foto, estamos hablando de que tienen 500 metros de longitud en el terreno, a escala de unos 50.000, ¿sí? O sea que son, tal vez, cuando hablamos de pequeñas líneas que son mayores de 1 centímetro, ya tendríamos que estar hablando de fallas y no de diaclasas. ¿Entienden? Bueno. Recién hablamos del patrón de drenaje en cuanto a densidad. Acá tenemos un ejemplo bien claro. Baja densidad, muy permeables,
mediana densidad es una roca intermedia y alta densidad un material muy fino. Este cuadro es muy interesante analizarlo. Por un lado tenemos la resistencia de la erosión, ¿sí? Y por otro lado el tamaño de elementos, grava, arena, limo, arcilla. Fíjense, en un suelo, este es un suelo granular, principalmente resistencia a la erosión en cuanto a granos, al tamaño de granos, 1, la curva 1, la resistencia a la erosión de acuerdo al tamaño de grano va a ser muy alta en la parte gruesa y muy baja en la parte muy fina. En cambio, si yo considero la resistencia a la erosión con cohesión, que va a ser la curva 2, va a ser en los materiales muy finos, mucho más cohesiva que en los materiales gruesos. ¿Sí? Es muy importante reconocer esta zona como que es la zona tal vez más importante en cuanto a ser la zona de mayor erosión que hay entre los limos y la arena fina, a que una arcilla, siendo la más fina, sea tal vez mucho más resistente a la erosión que un limo o que una arena fina. ¿Por qué? Por el estado de cohesión que tiene el material fino. Ese es el gráfico este. Normalmente, no todas las arcillas van a ser muy blandas a la erosión. De acuerdo a su estado de cohesivo que tiene, por ahí genera una muy alta resistencia a la cohesión, a la erosión, perdón. ¿Sí? Otro elemento que tienen que tener en cuenta y que por ahí no tenemos buenos ejemplos acá, pero son el tema de los perfiles transversales de los valles. Los perfiles transversales de los valles son muy importantes en el reconocimiento litológico. Normalmente un valle cuadrado, rectangular, podríamos decir, típico de eso, puede darse no tan solo por la litología, sino por la estructura. También es muy común en rocas horizontales este tipo de valle, pero también es típico de materiales muy finos, en especial los limos. ¿Sí? Son formas muy, paredes muy verticales y fondos muy planos. Después tenemos los valles en B, que son típicos de los principalmente materiales más resistentes, como mientras más fina es la B que forma el drenaje, más angosta la B, más resistente es la roca. Si la B es muy abierta, tal vez es muy poco la resistencia, hasta llegar a no formar una B, sino un valle, una depresión curva, como loma curva, que ya corresponde a materiales muy plásticos, arcillosos, limo arcilloso, arenisca, limo arcilloso. ¿Sí? Otro elemento a tener en cuenta siempre es en las laderas, ver el tipo de perfil de las laderas. ¿Sí? Este es un típico perfil que va a generar un talud similar a su valle en el caso de una roca tipo de Dors, que tiene muy baja cohesión y muy baja resistencia de erosión. En un material más resistente voy a tener curvas, lenguas, probablemente una erosión más circular, con taludes también verticales, puede generarme, y en el caso de los materiales finos, pendientes muy suaves, de bajo grado de erosión. Esto que está en punteado es un ejemplo típico del tipo de erosión de las laderas y de la
de la cohesión que tiene la ladera, en especial cuando tenemos que hacer análisis para obras viales. Si ustedes están observando que una ladera tiene una pendiente muy suave, significa que su estado de estabilidad de salud es muy baja. Va a ser probablemente un arcilloso lo que tenemos superficialmente. Entonces, el talud que tenemos que generar en este tipo de litología tiene que ser de bajo ángulo y no hacer un talud vertical como es común en la ruta. Acá en la ruta, una que es raro que hagan un ensayo técnico, pero si nosotros no precisaríamos casi ir a un ensayo si analizamos el comportamiento natural de los taludes. Si yo observo que la mayor parte de la ruta tiene taludes muy estables verticales, significa que esta roca es lo suficientemente estable en ese ángulo. O sea, yo puedo sacar aproximadamente el ángulo de estabilidad para generar un corte en la ruta, para colocar una ruta o cualquier otro tipo de obra, por ejemplo, una casa que es la ladera de la serranía, de acuerdo al talud natural. Bueno, estos son los parámetros que ustedes van a usar cuando analicen hay una tabla en la interpretación que ustedes tienen que poner qué tipo de perfil del valle están observando. Si un valle transversal, si es un valle en rectángulo, si es un valle en B, si es ondulado. Todo eso son elementos que le van a ir permitiendo analizar y llegar a una conclusión en base a tono, textura, resistencia a la erosión, patrones de drenaje, forma del valle, todo, van a poder llegar a la conclusión de qué litología puede ser probablemente la que están observando. ¿Sí? Bueno, con esto quiero mostrarles unos ejemplos. Ayer lo vimos a ver si hay otro. Bueno, este es un... Profe, no se le escucha. Estamos en este ejemplo que estamos viendo ahora. ¿Ahí se escucha? ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Sí, profe, se escucha. ¿Ahora sí? Fíjense en la foto que les pongo de ejemplo, es para ver ciertos rasgos o formas que son típicas que nos permite con solo observarlas saber en presencia de qué estamos. ¿Ustedes qué están observando ahí? ¿Qué es lo que ven a simple vista? ¿Qué pueden identificar? ¿Quién se juega a ver? ¿Nadie? ¿No encuentran ningún rasgo que sea familiar? ¿Alguna geoforma que les sea familiar? No escucho nada. ¿Será que se cortó la transmisión? Chicos, ¿alguien me puede responder? Agarra y preguntarle a alguno que está acá. ¿Qué dice? Dale los nombres. Dame un nombre. Profe, yo estoy, pero estoy teniendo problema con la presentación, no sé por qué no me sale, así que lo estaba escuchando, no puedo ver lo que están transmitiendo. Bueno, qué lástima. Federico Leonardo. A ver, Federico, ¿qué es lo que está viendo en la foto esa? ¿Qué rasgo morfológico te llama la atención? La disposición de los cauces.
Sí, es un llamativo. Otra cosa, un rasgo geomorfológico muy común, muy conocido. Tal vez lo vieron en un montón de fotos o dibujos de libros. ¿Qué es lo que están viendo? No lo encuentro. ¿Ah? Erika Reales, ¿qué estás viendo? Erika. No sé si rasgos, pero en la parte inferior derecha se ven como diaclasas, no sé si parece un granito. Sí, estamos cerca. Bien. Está bien. Puede ser una textura rugosa, redondeada, con bochas, ¿no? Granular. Sí. Está bien. ¿Qué otro elemento? Hay un elemento, una geoforma. Dice litología, una geoforma típica. ¿Cuál es? No sé si la ven. Fíjense, hay unas ciertas óndulas, formas raras, como colada de barro, colada de volcán, perdón. ¿La ven? Sí, pero en la parte superior está como... En la parte alta, acá arriba, ¿sí? ¿Ven estas formas? ¿Sí? Son como ondulitas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, esto aquí está asociado, fíjense acá, paredes casi verticales, nieve, como esto. ¿Qué serán? Acá hay otra lengua, otro depósito, ¿sí? Paredes muy verticales, fíjense. Son depósitos de glaciar de montaña, profe. ¿Qué? ¿Son depósitos de glaciar? Son depósitos de glaciar, son chicos glaciarios, valles glaciarios que ya no están planos, o sea, el hielo formando glaciar, sino está la acumulación del sedimento que dejaron los glaciares, las morenas. Estas lenguas que se ven acá son lenguas de morenas glaciarias, todo esto. ¿Sí? Acá también, fíjense, este es muy clarita, ¿ves? Proviene, esta sería la pared del circo glaciario, y estos son los rasgos típicos glaciarios. Cuando ustedes ven estos filos agudos, paredes verticales, ¿sí? Lateralmente, fíjense en esta, esto es también una morena. ¿Cómo diferencia una morena? Normalmente una morena es un depósito caótico de todo tipo de tamaño, muy heterogéneo. Pueden ir bloques de varios metros, material arcilloso y fino, ripio, arena, todo mezclado, ¿sí? Llamativamente en las fotografías o en las imágenes van a observar que los depósitos morénicos tienen, primero que nada, la forma típica de haber sido algo fluido, tonos muy claros, fíjense acá, muy blancos casi, ¿sí? Y además otro elemento muy importante, que no tan solo las morenas se depositan dentro de los valles glaciarios, sino que por ahí lateralmente. Todo este material muy fino que se ve, textura muy lisa, como este caso, esto, fíjense, todo esto es depósito glaciario. ¿Sí? Son las típicas morenas glaciarias. Entonces, esto, por ejemplo, esto que no vemos el borde, esto claramente, esta textura, comparativamente a la roca que circunda, estos son depósitos de afluvios glaciares, ¿ves? Acá ya interviene mucho más el agua, ya no se notan los flujos densos, sino más bien una mayor distribución del sedimento. Entonces esta es una zona ya mezcla de glaciar y fluvial. Normalmente los depósitos glaciarios son depósitos densos, forman paredes muy abruptas también, tipo
circulares, no circulares, sino formas de dedos, punta de dedos. Ustedes van a poder apreciar fácilmente un glaciar cuando vean que le aparece la forma de un dedo en alguna parte, pero siempre tiene que estar asociada a altas cumbres, a circos glaciarios, a zonas con aristas muy agudas como estas. ¿Sí? Si ustedes vean este tipo de morfología, no hay otro tipo de erosión que me genere este tipo de geoformas. ¿Sí? Por eso yo les decía que es tan típico que no siempre lo están observando en figura, en todo, pero no lo asocian. Cuando ustedes ven esta asociación de cosas, tienen que ya inmediatamente darse cuenta que están en un determinado ambiente de erosión y de acumulación de sedimentos. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. O sea, combinación de los elementos de reconocimiento. Entonces yo parto no tan solo de una forma, de un dedo, sino tengo que asociarlo también a un conjunto, ya sea de relieve, formas de erosión, paredes verticales, presencia de nieve, aunque tal vez en estos momentos en muchos de estos antiguos zonas glaciarias ya no esté la nieve, pero por ahí siempre hay algo de nieve asociado. ¿Sí? Entonces, también la expresión topográfica de la zona. Todos estos elementos uno tiene que irlo, de cierta manera, combinando, orientando, y de ahí surgen, por deducción, primero uno busca elementos, trata de relacionar los elementos y puede llegar a una conclusión de lo que está observando. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, este es únicamente una interpretación del drenaje de una fotografía en un calco. Fíjense en la gran distribución, o sea, cómo el drenaje yo lo puedo a simple vista asociar ahora sectores con drenajes muy parecidos, porque tienen una cierta densidad o distribución, de otros que no son similares. Si ustedes observan en este calco, fíjense en esta línea que le estoy marcando acá. Esa línea está definiendo una franja con un drenaje muy característico, esta franja, ¿sí? De esta otra que tengo acá con drenaje casi paralelo, subparalelo, ¿sí? Esta es más bien enrejada, ¿sí? Tiene un control, aparentemente se da un control estratigráfico acá. Estas líneas corresponden al punto de la secuencia. En cambio este es perpendicular y mucho más paralelo, menos denso que este, mucho menos denso, y acá este otro sector es distinto, aunque parece similar, pero fíjense, si yo toco esta franja, hasta acá, tengo un drenaje muy poco denso, no tiene, o sea, observando estos tres ríos, nomás puedo decir que son casi subparalelos, pero no tienen una orientación ni una densidad como este otro, que sí es subparalelo similar a este, y mucho más denso. Entonces yo, a simple vista, con solo analizar el drenaje, puedo decir, jugándome un poco, de que acá tengo una unidad, acá tengo otra unidad, acá otra unidad geológica, y acá otra unidad geológica. ¿Me entienden? O sea, si ustedes hacen el drenaje con un cierto orden y manteniendo una cierta densidad, se pueden, al finalizar de la interpretación, pueden darse cuenta con solo mirar el drenaje que pueden separar ya distintas unidades litológicas. No sé si les queda claro.
Profe, ahí pude configurar, no me puede mostrar lo que hablaba del glaciar recién, disculpe. Bueno, ¿vieron esta imagen? Lo que le estaba mostrando recién. Sí, ahí parece que cambia la litología, ¿no? Puedo, en base únicamente a la observación del drenaje, viendo los distintos patrones de drenaje, puedo discriminar fácilmente hasta 4 o 5 unidades. ¿Sí? Cada franja de esta tiene un patrón y un comportamiento, una densidad distinta. Esta por un lado, esta otra por el otro lado, de esta forma. Después tengo esta de baja densidad y otra vez esta última con una mayor densidad y más paralela. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea que yo analizando únicamente el calco del drenaje ya podría estar diferenciando 1, 2, 3, 4, casi 4 litologías con bastante precisión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la diapositiva anterior. ¿Cómo sería la...? Gracias, profe. Sí. Sí, escucho. ¿Qué es? ¿Y de esa imagen de los ríos tiene la imagen o no? Es una foto aérea. Justo no la tengo acá, pero se la puedo buscar. Es una zona de la zona cercana al río Bermejo, en Sierra Subandí. Sierra Subandí. Sí. Profe, ¿y esa imagen de dónde es? ¿Esta? Sí. Este es de la zona de Chañi, Nevado del Chañi. Esta es parte del granito del Chañi. ¿Sí? Esta es la zona glaciaria, estos son los circos glaciarios. Acá tengo la arista esta de los circos, ¿sí? Paredes muy verticales. Y estos son los valles glaciarios, o sea, son las morenas que han quedado tanto de fondo, laterales. Estas son morenas laterales, estas son morenas frontales. Esto me marca los distintos episodios de retirada del glaciar. Acá fue el punto más que llegó más lejos. Acá tengo una segunda, acá tengo una tercera, cuarta, quinta retirada. ¿Sí? Cada vez que había un avance glaciar me daba esta forma de dígito. Y acá o sea, esto es lo que normalmente le llaman morena frontal y esta morena lateral. Cuando yo tengo varios episodios de glaciares, voy a tener una sucesión de morenas laterales de distintas épocas. ¿Sí? Sí, profe. Este es otro valle glaciar, acá está la parte final del valle, y acá también se observa, hay otros menores. Esto también es una morena, lo que les decía recién, que la textura fina me define claramente una morena. Normalmente la morena en contraposición al material que tiene, y un material muy caótico, grueso, irregular, tendría que ser una textura tal vez más áspera, más rugosa. Sin embargo, todas las morenas glaciarias me dan esta textura muy finita, muy lisa. Cuando ustedes ven eso, es muy probable que sean morenas. ¿Sí? Claro, profe, porque el depósito, ¿qué eran? ¿Tiritas o no? ¿Cómo? El depósito de un glaciar no selecciona y... Sí, se le llama tilita, normalmente. Tendría que verse distinto, porque se ve así de suavecito. Tiritas. Son de grandes bloques envueltos en material muy fino, ¿sí? Ah, bien. Entonces, esa textura vendría a ser la matriz de ese gran conglomerado. Aparentemente es la que me da esa textura tan finita. Muchas gracias, profe. Bueno, otra pregunta. Quiero mostrarle unos ejemplos de unas anomalías en cuanto al drenaje que hablábamos recién. Por ejemplo, hablábamos del río Bermejo, ¿sí? En su salida
Fíjense en el patrón o el tipo de cauce que presenta el río Belmez, un río bien entrelazado, ¿sí? En cambio, esta es la parte de salida. En cambio, a medida que se va haciendo, alejando, donde ya el material es cada vez más fino, comienza a hacerse ya más meandroso. ¿Sí? Fíjense. Con las dinámicas, fíjense en cauces recién abandonados. Esto es típico o totalmente común de una roca aluvional, o sea, no consolidada y muy fina, entre limo y arcilla, o una arena muy fina. No hay ningún clasto de otra litología que no sea material fino. En cambio, todo este tramo es material. Acá, en el inicio del cono, tenemos todos los depósitos más gruesos y se va haciendo cada vez de material más fino a medida que nos alejamos. Acá en el Valle del Lerma ocurre lo mismo, les decía, ¿ves? Tenemos tanto los ríos el Arenales, el área, forman llanuras de inundación amplias, ríos entrelazados, con sedimentación, salen de la zona montañosa, acá pierden pendientes, comienzan a depositar todo el material, se hacen ríos entrelazados, como el que tenemos acá, por decirlo, ¿sí? Pero a medida que se alejan de la zona de aporte, llegamos contra al colector principal, que es el río Arenales. Fíjense en el río Arenales o Arias, tiene ya una forma totalmente meandrosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contra este borde de la serranía de Mocotoro, el material ya es cristal y muy fino. Y la pendiente es muy baja, el río no tiene pendiente, por eso usa estos cambios para poder generarse su escurrimiento. ¿Sí? Otro caso que es importante analizar siempre es en cuanto a las anomalías del drenaje. Yo les decía, ayer se acuerdan cuando hablábamos de inclinación del sol. Esta es la quebrada de Coipe. Yo les decía que la vertiente sur de la quebrada de Coipe está cubierta de una vegetación muy densa, mientras que la vertiente sur está expuesta al sol, no hay la misma vegetación, ¿no? Cambia totalmente. Ahora fíjense en este punto acá, ¿qué notan de raro en el río? ¿Quién observa alguna anomalía en el río en ese sector? ¿Alguien me puede decir? ¿Se hace como más angosto, profe? Se hace mucho más angosto, más encajonado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ahí aumenta la pendiente, profe? No, hay un cambio litológico. Esto es lo que hablábamos de una anomalía. Fíjense, todo este tramo el río mantiene un ancho bastante considerable y acá de golpe en este punto se hace muy angostito, ¿ves? Acá en este punto pasa una gran falla que levanta todo el precámbrico, todo este Pucuricana, contra el grupo Salta, o sea, Igua, Maya, Corey. Son rocas mucho más resistentes. Entonces, esos cambios en el drenaje o esas anomalías son los que tienen que definir ya ustedes que están en presencia, ya sea de en este caso se dan las dos cosas: una estructura, una fractura, una falla grande, y la otra
justamente un cambio litológico muy marcado. ¿Me entienden? Siempre ocurre en estos casos ese tipo de cosas. O sea, siempre está asociado. Y bueno, chicos, con esto traten de repasar y de ver los apuntes que subimos a la aula virtual para que puedan verlo ahora que están frescos y puedan entenderlo un poco mejor, ¿sí? Seguimos el lunes, si Dios quiere. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, A ver, gracias. chicos, antes que se vayan, tendríamos que conectarnos dentro de un par de minutos, 2, 3 minutos, pero vamos a dar un tiempito más, ¿sí? Para que ustedes cambien un poquito el aire y hacemos un break de unos 15 minutos más o menos, ¿sí? A las Gracias. 10:15, a las 10:15 vamos a retomar ya en el otro link para empezar el trabajo práctico, ¿sí? Genial, profe, gracias. Bien, profe, gracias. 10:15 en el otro, al pelo entonces.